español como modelo humano. Es una cuestión un poco complicada. Ustedes saben que la idea de los tipos nacionales está muy desacreditada. Y con cierta razón. No hay, evidentemente, formas permanentes, no hay formas invariantes. La realidad humana es variante, es histórica. Ustedes piensen, por ejemplo, que en la época romántica la imagen vigente del alemán era un joven tendido al pie de un tilo, aficionado a la filosofía y a la música, un poco idílico. A lo largo del siglo XIX esto fue cambiando. Piensen en lo que evoca el nombre de Krupp, no digamos el nacionalsocialismo, por ejemplo. Es decir, evidentemente los países cambian. Piensen ustedes en la Inglaterra medieval y en la Inglaterra de los siglos XVI, incluso parte del XVII, áspera, violenta, agitada, tumultuosa. Y luego tenemos la idea del gentleman, de la pulcritud, serenidad, equilibrio. Y así se podrían dar tipos nacionales que son desmentidos por los hechos y que evidentemente van cambiando. De modo que la idea del español como modelo humano evidentemente se ha de someter a la condición histórica y por tanto a la variación. Pero ¿quiere esto decir que no tiene ningún fundamento? Quiere decir que no hay una cierta manera de ser hombre, que es ser español o francés o alemán o inglés o italiano, etc. y otras formas, y no digamos en otros continentes. Hay un elemento de variación y hay también un elemento de continuidad. Es evidente que, para hablar de España, que es lo que nos ocupa aquí, la España de hoy es evidentemente distinta de la de hace 50 años, no digamos de la de hace 500. Pero cada una viene de las anteriores. Ah, sí, eso por supuesto. Ha habido cambios, pero no rupturas. Ha habido cambios, pero con una cierta continuidad. Hay una cierta manera de instalación en la vida que va cambiando, pero que mantiene, no sé, ciertos rasgos permanentes. Cuando se atiende solo a las variaciones, creo que se obtiene una imagen inexacta. Piensa, por ejemplo, para hablar de España y de un momento muy decisivo, mientras lo que se llama el siglo de oro, o los siglos de oro, un par de siglos, es decir, la Casa de Austria, por ejemplo, se ve, evidentemente hay un estilo evidente, con muchos cambios. Es evidente que desde Carlos I a Carlos II hay muchos cambios. Pero hay una evidente continuidad. Pero se piensa que desde 1700, el cambio de siglo justamente, al llegar al XVIII, y por otra parte el cambio de dinastía, al pasar a la Casa de Borbón, parece que las cosas han cambiado muy profundamente. Y han cambiado muchas de ellas. Por lo pronto, el cambio de dinastía no está en cambio, porque muchas veces es aparente. Es evidente que Felipe V era descendiente de españoles también, de modo que hay una continuidad incluso dinástica y de sangre. Pero además es que si luego vemos el siglo XVIII, descubrimos constantemente rasgos de lo que podríamos llamar la vieja España, con formas distintas, tal vez con otros vestidos, con pelucas, con unos trajes que, por cierto, se encuentran ya anteriormente. Es una cosa curiosa. El cuadro este famoso que está en el Escorial de la corte de Carlos II, ya la gente está vestida de una manera diferente. Y era todavía el siglo XVII y era todavía la Casa de Austria. Hay luego, evidentemente, hay una uniformidad dentro del siglo XVIII, que es quizá el siglo más uniforme. Ustedes miran retratos del siglo XVIII, todos se parecen. Antes había una diferencia mucho mayor. Por ejemplo, los cuadros que representan bodas
reales, bodas entre, por ejemplo, españoles y franceses. Los españoles y los franceses van vestidos de manera muy distinta, tienen un aire muy distinto. En el siglo XVIII esto se atenúa enormemente. Si ustedes ven un retrato del siglo XVIII, se parece mucho de cualquier país. No sé, los retratos hasta de Washington no son tan distintos de los de Carlos IV, por ejemplo. Y hay una diferencia muy grande. En el siglo XIX las cosas empiezan a cambiar más. Yo creo que en cierto modo porque se produce en España, hay una serie de agitaciones desde la guerra de la independencia y después hay muchas vicisitudes políticas en la España del siglo XIX. Yo creo que lo que se introduce es como una cierta vacilación. Es evidente que se produce, no sé, una tendencia a que se desdibujen ciertos rasgos, y evidentemente hay una variación considerable, pero a última hora, no sé, se conservan muchos rasgos, por lo pronto a lo largo de todo el siglo. Si ustedes leen, y les recomiendo que lo lean, porque es un placer increíble, los episodios nacionales de Galdós. Yo hace no mucho tiempo los releí enteros, los 46 tomos seguidos, por su orden, y lo pasé divinamente. Y pues empieza en Trafalgar en 1805, termina con Cánovas, a quien asesinaron en 1897, es todo el siglo. Y hay cambios, naturalmente, pero a última hora uno reconoce no ya la misma España, sino uno reconoce un tipo humano que en definitiva permanece con ciertos rasgos fundamentales e importantes. Y si miramos hacia atrás, es evidente, por ejemplo, que si leemos el teatro clásico, el teatro del siglo XVII, o Cervantes, o incluso algunos textos medievales, nos reconocemos. Es decir, encontramos una afinidad que no encontramos cuando leemos un libro de otros. Es evidente si se lee a Shakespeare o se lee a los italianos o los franceses o los alemanes. No, hay una diferencia bastante grande. Con todas las variaciones que ustedes quieran, pero hay una cierta continuidad. Es decir, hay un tipo humano. El español ha vivido con ciertos rasgos, con unas... Empleado la palabra instalación. Esta instalación en el mundo tiene una visión definitiva del mundo y esto yo creo que conviene verlo. Y vean ustedes un caso también muy llamativo, que es el caso de América. Los hispanoamericanos no son españoles, evidentemente no. Y sin embargo, aparecen en ellos rasgos, profundos rasgos, que responden a una cierta manera de entender la vida, de relacionarse personalmente, incluso dentro naturalmente, la inmensidad de Hispanoamérica hay muchas variedades. Evidentemente no es lo mismo un mexicano que un argentino, que un chileno, que un peruano, etc. Pero todos ellos tienen rasgos comunes entre sí y también comunes con los españoles. Y cuando esa expresión que yo empleo muchas veces, un español en la América hispánica nunca se siente extranjero. Es forastero, que es otra cosa. Como un castellano que está en Galicia o un gallego que está en Andalucía, etc. Son forasteros, no extranjeros. Pues bien, hay por tanto, repito, insisto en la variación, insisto en que la continuidad no quiere decir permanencia ni fijeza, pero hay una cierta manera y podemos preguntarnos qué caracteres, algunos caracteres que se mantienen a lo largo de la historia y que en definitiva permiten el paso de unas formas a otras, permiten el que haya una manera variante, variable, cambiante, muy cambiante, por supuesto, de estar en el mundo, de vivir, de convivir, que es propia de los españoles. Hay ciertos caracteres. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que Menéndez Pidal, que se ocupó de esto con mucho talento
En la introducción a la historia de España que dirigía y que él publicó una larga introducción muy interesante del año 47, hablaba, por ejemplo, de una cierta sobriedad que él encontraba incluso en los autores latinos cuando hablaban de Hispania. No existía entonces España, evidentemente. Es decir, de los pobladores de la península ibérica encontraba ciertos rasgos de resistencia a la adversidad, de cierta sobriedad, de afrontar las dificultades con pocas necesidades. Esto yo creo que ha sido un rasgo característico. Si ustedes piensan, por ejemplo, en algo tan cercano de nuestro siglo, por desgracia, como la guerra civil, los que no son viejos no la han vivido, o la han vivido en la infancia, pero es una experiencia dolorosa, pero muy iluminadora. Yo creo que ha sido muy esclarecedora. En definitiva, los males de la vida también tienen sus ventajas. Y la capacidad, por ejemplo, de resistencia que mostraron los españoles en los años de la guerra y en la posguerra inmediata era algo asombroso. Se vivía con tan poco, en circunstancias tan duras, tan penosas, tan difíciles, y todo eso se soportaba bien. Hay un hecho, por ejemplo, que yo creo que no se ha estudiado, no se ha comentado suficientemente. Ustedes piensen en el terrible sufrimiento que significó la guerra en la situación para una gran parte de la población durísima de los años siguientes. En España hubo muy pocos derrumbamientos, hubo muy pocas depresiones. No sé si habrá alguna estadística de los suicidios. Debieron ser muy pocos. Tengo la impresión de que muy pocos. En otros países ha habido, en circunstancias análogamente penosas, ha habido mucha gente que se ha venido abajo, que no ha resistido. Ha habido suicidios, por ejemplo, en la Europa Central y en otros lugares, en un número evidentemente incomparablemente mayor. Este es un rasgo que se ha mantenido, yo creo, de un modo bastante constante a lo largo de la historia. Cuando se conoce, y los españoles en general conocen poco, lo que significó el descubrimiento, la exploración, la colonización de América, es algo absolutamente inverosímil. Realmente lo que hicieron un puñado de los españoles, empezamos por ser muy pocos. En tiempo de los reyes católicos la población española probablemente no llegaba a 9 millones de habitantes. Era un país pequeño, de poca población. Toda la población europea era muy pequeña, pero en fin, salvo Francia, que era el mayor. Pero además muy pocos fueron a América. Es decir, una pequeña fracción. La mayor parte se quedaron en España, como es natural, ¿no? Y sin embargo, en brevísimo tiempo, exploraron ese inmenso continente con distancias, sobre todo las distancias. Y el gran problema es la distancia. Pero además, qué cordilleras, qué ríos, qué selvas, qué desiertos. Ustedes piensen, comparen, por ejemplo, con la América del Norte. Es evidente que los establecimientos europeos en la América del Norte son una pequeña franja en el este, muy pequeña, que va avanzando lentamente, muy lentamente. Todavía cuando se produce la independencia de los Estados Unidos, son los 13 estados del nordeste. Es una pequeña fracción de lo que son los Estados Unidos. En definitiva, si se mira, probablemente había mucho más territorio, no digo importancia ni ciudades, pero mucho más territorio de lo que hoy son los Estados Unidos, explorado, descubierto, colonizado por españoles. En el sur y en el suroeste, sobre todo, ¿no? Y en el oeste. Es decir, que mientras el avance inglés, por lo pronto, principalmente inglés, fue muy lento, muy lento. En definitiva, la exploración de los Estados Unidos se hace en el siglo XIX, es cuando se hace. En poquísimos años, en 20, 30 años, los españoles con recursos mínimos están en todas partes. ¿Por qué? Porque se contentaban con muy poco, porque vivían con una extrema sobriedad, porque resistían las dificultades de todo tipo, las adversidades.
Esto ha sido un rasgo que se ha mantenido a lo largo de la historia. Este es un rasgo que me parece sumamente importante. Pero hay otros. Una cierta capacidad que ha tenido el español de improvisación. Yo recuerdo, una vez que estaba yo en los Estados Unidos, estaba viviendo allí, y me pregunté a fondo, dije, ¿pero cuál es la gran diferencia entre los americanos y los españoles? Estaba enseñando yo en Yale, es cuando caí en la cuenta, el año 56, lo recuerdo perfectamente, y caí en la cuenta de que el americano proyecta a distancias medias, que son las distancias, por cierto, de la colaboración, de la cooperación. El español proyecta a distancias extremas, para mañana o para muchísimos años, incluso quizá para toda la vida. Por ejemplo, es evidente que un español le dirá a otro, ¿quieres que almorcemos mañana? Y le apetece, o esta noche, que tenemos juntos esta noche. El americano rara vez hace esto, pero dice, ¿qué le parecería que almorzáramos el día 23? El español piensa, yo no sé, ¿quién vivirá? Se dice el español. Y en segundo lugar dice, ¿tendré ganas el día 23? Tengo ganas ahora, hoy sí o mañana, pero el día 23 no sé, ¿no? Esto es característico. El español, por ejemplo, proyecta a larga fecha. Esto está cambiando, es importante. Por ejemplo, ¿qué diría el matrimonio? Pues en principio es para toda la vida. Ahora ya tampoco. Pero bien, hay que tenerlo en cuenta. Pero ha sido la actitud normal. La profesión, pues se permanece en ella. Yo he observado muchas veces, por ejemplo, la frecuencia con que los americanos son militares, por ejemplo, o porque hacen la profesión, estudian, o porque intervienen en una guerra. Pero terminada la guerra es muy probable que incluso militares de carrera no les apetece la vida de guarnición o la vida militar. Y entonces hacen otra cosa. Van a los negocios, intervienen en la industria, van a las fundaciones, enseñan en la universidad o ponen un rancho, yo qué sé, otras cosas. En el español normalmente continúa en su profesión muchos años. ¿Ven ustedes? Es una diferencia enormemente profunda, yo creo. La proyección para lo inmediato o lo muy remoto, en el caso de España, la proyección a distancias medias en el americano. Por ejemplo, yo he observado esta situación. Un americano que no tiene un puesto de trabajo, no tiene un job, se siente inquieto. Se siente inquieto. Necesita tener una cierta seguridad, por lo menos para un par de años. Luego cambiará de residencia. Pero le produce malestar el no tener. El español en general o quiere un puesto permanente. En español se llama un destino. Qué palabra, ¿no? Un destino. O bien se aviene a vivir un poco a salto de mata. Esto es un rasgo característico. Otro rasgo que también es frecuente entre los españoles es la mayor valoración de lo individual respecto de las estructuras, respecto de las normas. Hay formas un poco exageradas. Recuerden ustedes, por ejemplo, Ganivet, en el Idearium español dice que todo español querría llevar un documento que dijera este español está autorizado a hacer lo que le dé la gana. Y, por ejemplo, hablaba de cómo en una cuestión, por ejemplo, un juicio, un proceso, lo primero que el español trata de averiguar es a quién va a favorecer aquello. No una norma objetiva de justicia. Por esto no es probable que el jurado prenda en España ni funcione bien. No es probable. Hace falta un tipo de tradición, una actitud distinta. Esto, en definitiva, por ejemplo, produce un defecto español, un vicio español muy grave, que es lo que se llama el amiguismo, que tiene su lado bueno también, ¿no? Es decir, la personalización. En general uno se encuentra en un conflicto, tiene una dificultad. Bueno, pues siempre hay algún amigo que lo arregla. Se puede recurrir a alguien, hay una relación personal, de persona a persona. En otros lugares no. En otros lugares es muy difícil. Si las cosas marchan, funcionan bien. Si hay cualquier tropiezo, se siente uno perdido.
Es decir, hay una relación, diríamos, mucho más inmediata, más personal. Esa capacidad también de improvisación. Hay un rasgo que también está en crisis, se está perdiendo. Y a mí me da pena que esto pase. El español hasta hace muy poco tiempo, hasta hace muy pocos decenios, ocultaba en cierto modo sus quehaceres. No sé, en otros países si alguien quiere ver a una persona, pues no sé, en general tiene que pasar por un secretario y le dice, pues sí, podría recibirlo el mes que viene. El español ha tenido repugnancia a esto. Los españoles muy ocupados, muy ocupados. Hay muchos españoles que trabajan muchísimo, ¿no? Si aparece una persona, pues en general dicen que sí y la ven. A lo mejor aquella noche se acuestan mucho más tarde, tenían un trabajo urgente y lo que tienen que hacer atropelladamente, duermen menos, sí, pero son rasgos que se están perdiendo. Lo reconozco. Pero hasta hace muy poco tiempo han sido válidos. No sé, ocultar las dificultades, ocultar las muchas ocupaciones, evitar la jactancia, esos han sido rasgos que a mí me parecen valiosos. Ustedes recuerden el tipo tan conmovedor del hidalgo de Lazarillo de Tormes, que no come, no tiene que comer naturalmente, pero va con un palillo en la boca para fingir que ha comido. No ha comido, ni va a comer probablemente, pero evidentemente no quiere aparentar, no quiere reconocer que no ha comido. Y cuando le ofrece lo que ha recibido de limosna, Lázaro, una uña de vaca, dice, sabrosa debe estar esa uña de vaca, y la prueba porque es lo único que va a comer. Esto es bastante característico y yo creo que es un rasgo valioso. Piensen ustedes, por ejemplo, en la simpatía por el vencido. Ha sido un rasgo también permanente de la vida española, incluso antes de que hubiera propiamente españoles. Piensen ustedes que la Farsalia está dedicada al vencido y no al vencedor. No digamos el Quijote. Esto también es interesante. Es curioso, yo recuerdo, ha habido ejemplos incluso en la vida pública, en la vida política muy reciente. Yo recuerdo hace un poco tiempo, había un político del cual, pues, no sé, se tomaban un poco el pelo y se contaban chistes, a veces crueles. Hubo la impresión de que lo trataron mal, de que su partido lo trató mal y cesaron automáticamente los chistes, automáticamente. Es decir, ya nadie volvió a decir nada. Había una tendencia a burlarse de esta persona, pero había sido maltratada, había sido un poco disminuida. Y esto lo salvó. Son rasgos que a mí me parecen bastante interesantes y yo creo que en lo que tienen de valioso se deben conservar. Ha habido otro rasgo. El español se ha sentido fuertemente sexuado. Digo sexuado. Ustedes saben que yo distingo dos adjetivos, sexual y sexuado. Lo sexual es una actividad sumamente interesante e importante, pero es como una provincia de la vida humana. Hay innumerables comportamientos humanos no son sexuales. Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que es hablar de España y hablar de su porvenir, evidentemente no tiene nada de sexual, no digamos de sexy. Pero sí es sexuado, está condicionado por nuestra condición de varones o mujeres. Yo soy varón y ustedes son varones unos y mujeres otras. Y eso evidentemente hace que sea una realidad, como toda la vida humana, de arriba abajo, desde el nacimiento hasta la muerte, y espero que después, es una condición sexuada. Se ha sentido sexuado, instalado en su condición sexuada. En un grado, diríamos, quizá es posible que haya habido una actitud más sexual en otros pueblos. Es curioso, por ejemplo, se ha comentado que la literatura española tomada en su conjunto es desusadamente casta, la mayor parte. Y sin embargo, pero la condición sexual aparece en todas partes y ha aparecido en la vida real, en la vida efectiva. Ven ustedes que hay una especie de modalidad que tiene rasgos, insisto, se pierden y se ganan
se atenúan o se acentúan según los casos, están sujetos a crisis, a veces se pierden condiciones que son valiosas. Por ejemplo, una actitud que me parece también bastante española es el poner en un plano secundario la conveniencia. Es decir, la idea de que el español hace lo que le conviene es falsa. Y diría incluso, en cierto modo, por desgracia también. Si ustedes le proponen a un hombre de otros países, no digo de todos, pero de muchos países, algo que le conviene, dirá que sí, lo aceptará. Frente al español no es seguro. Tal vez lo acepte, tal vez no. Tal vez, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se interpretaba, volvemos a la experiencia tan dura y tan fuerte de la guerra civil, se supone que la gente tomó el partido que le convenía. No es cierto. Yo conocía, por ejemplo, unas gentes en Madrid durante la guerra que tenían una situación bastante buena, bastante conveniente. Vivían mejor que habían vivido antes. Sin embargo, deseaban el cambio político en el que probablemente iban a vivir peor y iban a tener condiciones inferiores de vida. Esto parece bien, hay una cierta dosis de desinterés. Hay un lado malo en esa actitud de no atenerse a la conveniencia. A veces la gente lo que no quiere es que tenga conveniencia otro. Es una actitud negativa. Hay gente que no quiere que tenga conveniencia otros. Piensen ustedes, yo creo que fue un factor absolutamente decisivo en la discordia española, en la guerra civil, la hostilidad a un cierto estilo de vida, a una retórica, a un cierto tipo de palabras, de estilos. Había una antipatía. Hay un recuerdo, una cosa que se cuenta de las guerras carlistas, en que habían hecho unos prisioneros, no recuerdo de qué bando, y además da igual, y un sargento, no sé qué, le pegó un tiro a un prisionero. No había motivo y le preguntaron, ¿por qué lo has hecho? Y contestó, era un rubico más atravesado. Era un rubico más atravesado. Le cayó mal, le resultaba antipático y le pegó un tiro. Eso es atroz, naturalmente. Pero es justamente llevar, no sé, los impulsos, la antipatía o la simpatía, a veces con caracteres negativos, a veces el español, no sé, se afana por complacer a los demás o por ayudarlos o por socorrerlos. Otras veces lo contrario. Los rasgos humanos pueden tener muy fácilmente dos caras, pueden tener evidentemente su anverso y su reverso, se pueden convertir en algo negativo. Yo recuerdo, volvimos a la guerra civil, había una especie de solidaridad general, la gente se ayudaba, por ejemplo, en un viaje por carretera, que eran difíciles, que eran penosos. No sé, había eso, la fraternidad de la carretera, decía yo, de la escasez, de compartir lo muy poco que se podía comer. Al lado de eso había la violencia, la atrocidad, la crueldad, evidentemente que se producía en grado superlativo. Ven ustedes, son rasgos que son ambiguos, porque la humanidad tiene ese carácter ambiguo. Pero evidentemente si ustedes los toman juntos, están nombrando un poco al azar rasgos particulares, pero en definitiva lo decisivo es que hay una cierta configuración. Es una configuración en la cual nos reconocemos. Es decir, es evidente que cuando se vive en un país extranjero, cuando uno vuelve a España, no sé, puede no gustarle, puede encontrar que las cosas están muy mal. Es otra característica, que uno lo encuentra muy mal todo siempre, incluso peor de lo que está. Pero en todo caso, uno se siente algo más bien cómodo, en cierta comodidad. Esto es característico. A diferencia de otros países en que uno encuentra que están mejor, que funcionan mejor, uno reconoce, por ejemplo, las evidentes superioridades que tienen otros países en muchos aspectos. Y, sin embargo, se descubre que, bueno, que lo propio es algo distinto, que lo propio es otra cosa. Yo recuerdo
cuando Ortega estuvo, la única vez que estuvo Ortega en los Estados Unidos, estuvo en Aspen sobre todo, tenía que dar unas conferencias en el centenario de Goethe. Hizo una cosa muy curiosa también. Él no hablaba inglés, lo leía mucho, pero no lo hablaba. Y dio las conferencias en español y lo iba traduciendo Thornton Wilder, el gran escritor, lo traducía secuencia por secuencia. Y me contó Wilder que le hizo una faena a Ortega, que fue que el primer párrafo fue un gran elogio de Wilder, que él tuvo que traducir. Y cuando volvió a España y hablamos, me acuerdo que él hablaba, decía, no, he tenido un éxito, pero en fin, yo he tenido muchos éxitos, no me interesa. Me interesa, dijo, el éxito étnico, es decir, el éxito que había tenido como español. Y me acuerdo de esta frase que nos dijo, porque el chulito madrileño, pasado por Kant, no está nada mal. Pero hay que pasarlo por Kant. Esta fue la frase garbosa, frase muy española, frase sumamente propia también de un español, del españolísimo Ortega. Y esto es cierto. El chulito madrileño pasó por Kant. Ustedes piensen, por ejemplo, que el español, por ejemplo, el intelectual español es capaz de hacer muchas cosas. En otros países no. Un intelectual no puede hacer ciertas cosas porque perdería su prestigio. Por ejemplo, Ortega lo decía, un español tiene que ser, yo qué sé, puede ser filósofo, pero tiene que ser escritor y periodista y torero y párroco, decía él. Entonces todo eso hay que serlo de alguna manera. En otros países no ocurre. No sé, yo he escrito, por ejemplo, durante gran parte de mi vida artículos sobre cine. Esto, una persona que pretendiera que se lo tomaran en serio intelectualmente, el campo de la filosofía, no haría esto no se podría hacer. Hay casos, por ejemplo, curiosos, por ejemplo, de profesores alemanes que han escrito sobre asuntos, digamos, más humanos, con un seudónimo. Porque esto no parece fácil. Esa capacidad, diríamos, de interesarse por muchas cosas. Es un hecho, yo creo, verdaderamente capital, el que los escritores españoles, desde que hay prensa propiamente dicha, desde comienzos del siglo XIX, los escritores de cualquier género, han escrito en los periódicos. Una parte muy importante de la obra de casi todos los escritores se ha hecho en los periódicos. Han tratado de cuestiones variadísimas, de cualquier cuestión que les interesaba, que parecía que podía ser interesante para el público general. Esto no ocurre en otros sitios. En otros países hay algunos escritores que escriben en alguna ocasión unos artículos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se discutía el problema de la integración de los negros en los Estados Unidos y coincidió en gran parte con el asunto de Watergate y con lo de Vietnam. Pues, bueno, yo recuerdo dos espléndidos artículos que publicó Faulkner en la revista Life, pero era excepcional. Y en toda la enorme crisis que produjo lo de Watergate y lo de la guerra de Vietnam, escribieron periodistas y jueces. No recuerdo apenas que ningún filósofo, sociólogo, historiador tratara de aquellos asuntos que eran candentes, que eran apasionantes. Una proporción inmensa de la obra. Ustedes piensen en la obra de Unamuno, por ejemplo, de Ortega, Azorín, bueno, Larra anteriormente, Clarín, Valera. Han escrito miles de artículos sobre cuestiones sumamente diversas. Y esto ha sido precisamente personas que escribían libros y libros en algunas ocasiones muy valiosos. Es decir, es una actitud distinta, es una actitud de, no sé, de estar pendientes de la realidad efectiva, de las circunstancias. Yo muchas veces pienso que la fantástica cultura alemana, que era extraordinaria, era la primera de Europa, sin duda, y por tanto del mundo en aquel momento, no pudo impedir, no sirvió para que se evitara la locura desenfrenada que significó el nacionalsocialismo. Es asombroso que en un país del nivel cultural que tenía Alemania hasta 1930,
no sé, con una serie de equipos de enorme valor en todos los campos, ¿no? Y sin embargo esto no pudo impedir esto y produjo un descenso, una especie como de perversión de la sociedad en su conjunto, algo muy aterrador. Y comparen ustedes, volvemos, cómo se conservó en España después de la terrible crisis de la guerra civil muy pronto y con enormes dificultades ejercidas desde el poder, se volvió en cierto modo a una especie de normalidad interna. Por ejemplo, se conservó, no había libertad política, y bien lo he padecido, pero había libertad social y libertad personal bastante alta. Lo cual hizo que España no estuviera aplastada, no estuviera hundida, no estuviera machacada, que ha podido, no sé, normalizar su vida de un modo fácil y rápido, cosa que no ha ocurrido en otros sitios, que no está ocurriendo, por ejemplo, por supuesto, en los países del este, que tienen una situación sumamente complicada y difícil, porque la realidad misma está disminuida y está, no sé, con resortes disminuidos y atenuados, cosa que no ocurrió entre nosotros. Y eso ha ocurrido muchas veces. Ustedes imaginen la cantidad de crisis, de reveses históricos, de grandes problemas que ha tenido España a lo largo de una historia muy compleja. Y sin embargo, siempre ha habido una nota de vitalidad y de cierta firmeza, de cierta capacidad de afrontar la realidad, de enfrentarse con ella y resistirla. Esto, como ven ustedes, me parece que dibuja no sé, un modelo humano, un tipo humano, no digo mejor que otros, mejor y peor a la vez, pero característico y propio, y que en definitiva en él podemos sentirnos simplemente nosotros, podemos sentirnos auténticos. Es decir, cuando un español participa de esos rasgos, que repito, insisto en la enorme variación, pero con una cierta continuidad, ha mantenido España desde que hay tal España, no sé, se siente como capaz de proyectarse a sí mismo desde sí mismo. Lo cual es muy difícil, en cambio, cuando el español se trasplanta a otro país. Es curioso, y aquí vienen las ventajas y los inconvenientes, las virtudes y los defectos. El español tiene una cierta impermeabilidad. Ahí, por ejemplo, me contaban en Francia, había una cantidad de emigrados, muchos emigrados españoles en Francia, y seguían absolutamente celtíberos, no cambiaban ni llegaban a un mercado y decían patatas, las patatas. Después de la invasión francesa para reponer a Fernando VII en el absolutismo, la emigración española, que siempre el camino era Francia, pero como es Francia la invasora, entonces la emigración liberal se marchó a Inglaterra. Esto lo cuenta muy bien Antonio Alcalá Galiano, que fue uno de los emigrantes. Y cuenta, por ejemplo, bueno, en general no aprendían inglés, no es muy fácil de aprender, pero no aprendían. Y resulta que en los mercados hablaban ya los ingleses, hablaban español. Y los serenos que entonces había en el barrio en que vivían los españoles, Somerville, cantaban las horas en español. Esto lo cuenta Alcalá Galiano. Bueno, esto evidentemente es una cierta impermeabilidad, pero al mismo tiempo es la capacidad de mantenerse más o menos dentro de una cierta realidad. Es decir, seguían siendo españoles, irremediablemente, incurablemente, diríamos, incurablemente españoles. Con lo cual a veces tenía un lado negativo, que es que no se enteraban del país en que vivían. Yo he conocido muchos españoles que han vivido en otros países de los cuales no tenían apenas idea. Yo recuerdo una vez, y esto es impresionante, una vez me invitaron unos amigos españoles, profesores en Nueva York. Me invitaron, era el cumpleaños de una de las personas de la familia y me invitaron a su casa. Y yo fui. Y había como unas 40 personas.
españoles todos. No había más que una americana, que no era de uno de los españoles. Es decir, yo tengo innumerables amigos, cuando en los Estados Unidos he vivido mucho menos tiempo y tengo incalculable número de amigos americanos. Los españoles ya los tengo en España y me bastan. Estos vivían en su jugo, cociéndose en su propio jugo. No tenían apenas trato con personas. Vivían en Nueva York, nada menos, ¿no? Esto tiene anverso y reverso también. Tiene una cara buena y una cara lamentable y deplorable. Que es el no enterarse, el estar absolutamente metidos en sí mismos. Porque ocurre, por otra parte, que el español, por ejemplo, que en otro país se funde más o menos y acaba por perder su realidad. Esto ha ocurrido mucho en este siglo, ha habido innumerables migraciones de todos los países a otros. Y ha habido como un descenso de la intensidad. Esto ocurre bastante. Ocurre porque ya los latinos decían exul umbra, el desterrado es una sombra. Claro, cuando uno está en un país extranjero se lleva muchos menos disgustos que en el propio, porque a uno no le importa mucho. Es que si, por ejemplo, un político, el jefe de gobierno, dice una estupidez, pues, bueno, en el país propio se llevan un disgusto. En otros países lo toman con mucha naturalidad, no afecta apenas. Bueno, que el presidente ha dicho una tontería, pues lo siento, pero no tiene importancia. Claro, se vive menos, se vive con menos intensidad. Yo no soy demasiado partidario del trasiego actual. Todas partes y todos. La mayor parte de la gente emigra a otros países, todo el mundo quiere emigrar a otro país. En general vive peor. A lo mejor económicamente está mejor, a lo mejor tiene, no sé, ciertas ventajas, pero queda naranjo en maceta, qué triste es tu suerte, que dice Machado, ¿no? Como naranjo en maceta. No se pierde sus raíces, pierde su ambiente propio, no desarrolla la personalidad que normalmente tendría. Eso incluso ocurre a veces incluso en la emigración interior, es decir, gentes que emigran de una región a otra porque los sueldos son mejores o porque hay más facilidad de trabajo, justificadas, pero muy frecuentemente son menos felices que lo eran en su tierra con circunstancias económicamente menos favorables. Suele ocurrir. Yo creo que el balance de la felicidad y de la capacidad de proyección no suele hacerse en general. Eso yo planteé hace muchos años en la estructura social el problema de la felicidad media de una sociedad en una época determinada. No se tiene claridad sobre esto. Yo tengo la impresión de que los españoles y otros países, pasa con países hispanoamericanos, son mucho más felices de lo que creen. Esto ocurre. Porque en definitiva tienen conciencia muy clara de los inconvenientes, de las dificultades. Hay una especie, otro rasgo español muy frecuente y muy grave, es el negativismo. La frecuencia de mirar las cosas con malos ojos, de ver el lado malo de las cosas que tienen un lado bueno. El español está siempre dispuesto a ver que las cosas están muy mal y que son muy malas. Y a veces lo son, pero otras veces no. O son buenas y malas, según los casos. Ven ustedes, estamos en un momento de gran variación. He insistido muchas veces en que el sistema de vigencias españolas, que parecían firmes, parecían muy sólidas, muchas de ellas no lo eran. Por los dos factores que nombré el otro día, la organización y la publicidad, los medios de comunicación, que son enormemente poderosos. Se ha producido una aceleración del cambio. Y ahora hay, evidentemente, muchos cambios. Han hecho crisis muchas creencias, muchas vigencias sociales, muchas formas de instalación, sustituidas por otras que no son tampoco sólidas, que tampoco son fuertes y que por tanto están también expuestas al cambio. Y esto ha introducido una actitud de desorientación.
Si ustedes miran la sociedad española, insisto mucho, no es que sea mala, no es que sea particularmente inmoral, está desorientada. Hay un número muy grande de personas que no saben bien qué hacer, que no saben bien qué pensar. Lo cual, evidentemente, es bastante grave y al mismo tiempo deja una puerta abierta, porque eso introduce un elemento de disponibilidad. Tal vez, los españoles actuales, inseguros, sean más abiertos, más porosos, más dispuestos a rectificar, más dispuestos a recibir algo nuevo. Lo cual quiere decir que en el futuro inmediato, estamos mirando al siglo próximo, las posibilidades están abiertas. Es decir, España dentro de unos pocos años, quiero decir en este caso, hoy me refiero al español como modelo humano, podría ser una forma valiosa y quizá mejor, o lo contrario. Por eso creo que estamos en una situación sumamente delicada. Hay una incertidumbre, no podemos imaginar cómo va a ser el español y la española, que son dos formas distintas, naturalmente. Por supuesto. Son dos formas de vida humana muy distintas. ¿Cómo va a ser en los primeros años, en los primeros decenios, que es lo que se puede prever, del siglo XXI? Para mí el problema sería el siguiente. Sería fundamental que el español tuviera una actitud crítica, que el español reconociera sus defectos, sus tentaciones, sus deficiencias, y que fuera duro respecto de ellas, que procurara realmente corregirlas y superarlas, pero que no renunciara a lo que en esa forma de vida es valioso, es atractivo, tiene valor, tiene incluso mérito y incluso un posible heroísmo. Esto evidentemente sería lamentable que se perdiera o que se desdeñara, que se despreciara. Es evidente que han empezado a actuar impulsos muy negativos. Ustedes piensen, por ejemplo, esa especie de vacilación respecto a la realidad española como tal. Es decir, esa especie de búsqueda de formas diferenciales, de variedades, de particularidades. En general es curioso. Yo a veces digo, hay ciertas personas que dicen que no son españoles. Y digo yo, qué alivio. Menos mal. Pero después pienso, ay no, si es que son más que españoles, si son la caricatura de lo español. La mayor parte de las actitudes negativas y disidentes, si se mira bien, son exageraciones de los defectos españoles. Son formas caricaturescas de las tendencias que nos amenazan, de las tentaciones que el español siente con frecuencia. Dicen, pero qué españolísimos son estos que dicen que no son españoles. Y esto es curioso. Ahora, esto está introduciendo, diríamos, como una cierta vacilación, como una cierta inseguridad. Hay mucha gente que ya empieza a dudar y entonces se produce al mismo tiempo un cierto despego. Yo creo que la actitud del despego es sumamente mala, es muy peligrosa. Yo creo que lo fundamental es el apego a la realidad. Les pienso, por ejemplo, que hay formas de piedad, formas religiosas, que a mí no me gustan nada, que aconsejan el despego de todos los intereses, de las relaciones, de los afectos humanos, en nombre de Dios. Bueno, no comparto esto. La creación es creación de Dios, evidentemente, y yo creo que es hacerle una injuria a Dios el despreciar la creación. No, yo creo que no. Yo creo que el apego es algo sumamente valioso. Piensen ustedes, por ejemplo, en los hombres del 98. Tenían una actitud crítica respecto de España. Les dolía España, como decía Unamuno. Había muchas cosas que les parecían que no estaban bien y que había que modificar. Pero ningún despego. Lo hacían desde el apego profundo, desde el amor, precisamente porque les importaba enormemente
porque se sentían identificados con la realidad española y querían mejorarla, querían corregir lo que tenía de deficiente o de erróneo. Como ven ustedes, esa especie de vacilación que se está introduciendo, que es evidente que existe como tentación, favorecida por muchos medios y por muchas organizaciones y por muchos medios de comunicación. Esto está introduciendo una especie de vacilación, una especie de inseguridad, y hay gente que ya no entiende bien o no se siente española o no sabe qué es eso. Piensen ustedes en el pavoroso desconocimiento de la realidad española y de su historia, cosa que es aterrador. Yo creo que mientras no se supere eso a fondo, el riesgo persistirá y entonces estaremos expuestos a entrar de mala manera, torpemente, de un modo infecundo en el siglo XXI. Pero puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que se produzca, no sé, un acendramiento de esta condición, una toma de posesión lúcida, crítica, de esa condición, de esa forma de variedad humana que somos los españoles. Y en ese caso sí, en ese caso se podría esperar mucho del próximo siglo. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo si se hace un balance aceptable de lo que ha sido la creación científica, de pensamiento, literaria, artística de España. Durante 3 años, 3 cursos, el Colegio Libre de Méritos dio una serie de conferencias que se han publicado en varios volúmenes con el título El legado cultural de España al siglo XXI. ¿Qué se ha hecho que pueda servir para el siglo XXI? Que pueda servir a los demás también, no a los españoles solamente. Resultaron unos volúmenes impresionantes, de los cuales no se ha hablado, que yo sepa, nada, que probablemente la gente conoce muy mal. Y ahí están, sin embargo, en unos campos más y en otros menos. Esa aportación es desigual. Ustedes piensen, por ejemplo, la enorme valoración que ha tenido el arte español este siglo. ¿Por qué? Por 2 razones. Una de ellas, porque no hay que traducirlo. Es evidente que la pintura o la escultura o la música, ahí están. Por otra parte, valen dinero. Un cuadro vale dinero, se cotiza. ¿Es que son superiores los artistas españoles a los pensadores, a los escritores? No, en modo alguno. Y sin embargo, la estimación, la circulación internacional de estos es muy inferior y no se cuenta en gran parte con ellos. De vez en cuando hay alguna mente clara y generosa que lo reconoce y lo ve, pero no es frecuente. En muchos aspectos, la aportación española a la cultura es comparable con la más alta de cualquier otro país. Yo he dicho a veces que la cultura española del siglo XX no la cambio por otra. Entre otras razones porque es la mía. Pero en segundo lugar porque no es inferior a ninguna otra. Y en muchos aspectos es superior. Ahora, ¿el español lo sabe? No lo sabe. Y además, más bien no lo cree. No lo posee. Y entonces hay una especie de propensión a abandonar todo eso, a no tomar posesión de lo que se tiene. Recuerden ustedes la frase de Goethe: lo que heredaste de tus padres, conquístalo para poseerlo. No es mal consejo. Yo creo que el español tiene el deber de poseer su realidad, incluso en la medida en que es negativa, en que es dolorosa. Los problemas y los errores forman parte de nuestra realidad. Somos también eso. Hay que poseerlo. Y hay que descubrir en ello lo que es fecundo, lo que es positivo, lo que puede seguir viviendo, lo que merece seguir viviendo, lo que nos puede permitir seguir justamente instalados en esa variedad humana, en esa forma de vivir que llamamos lo español. El próximo martes terminaremos este curso.